Buenos días a todos, bienvenidos. Si les parece bien, incorporarse, tomar su lugar para que podamos dar inicio. Para mí es un gran honor tener la posibilidad de saludarlos y además de darles la bienvenida a este que es el segundo coloquio de Repensar la teoría social, conceptos, teorías y paradigmas. Quisiera contarles un poco que la organización de este evento que hoy inicia ha sido posible por el esfuerzo de los integrantes del Cuerpo Académico de Comunicación, Cultura y Vida Cotidiana, en colaboración con los miembros del Cuerpo Académico de Educación, Políticas Públicas y Desarrollo Regional, así como con la participación de la Coordinación de la Maestría en Comunicación, la Maestría en Ciencias Sociales y de la Licenciatura en Comunicación Pública del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Cabe hacer mención que el pretexto para realizar este evento, este segundo coloquio, se debe en especial a la reciente edición de lo que es el tercer tomo de Repensar los teóricos sociales, mismo que ha sido posible por el esfuerzo compartido de los miembros del cuerpo académico antes mencionado y con el apoyo del Centro Universitario de la Ciénega. Entonces, bueno, como han visto ya los programas, estaremos trabajando en algunas sesiones en este campus y para el 9 de mayo los trabajos finalizarán ya con la participación de académicos en CU Ciénega. Esperamos también contar con su colaboración y su presencia allá. Para dar inicio a este coloquio, comenzaremos con un panel titulado Naturaleza y alcance de la teoría social. En esta ocasión tenemos a tres muy importantes académicos que seguramente ustedes los conocen muy bien, pero me voy a permitir presentar y sobre todo dar una cordial bienvenida a cada uno de ellos y agradecer su presencia en esta mañana. Voy a iniciar hablando en lo general de lo que serían sus perfiles, porque pues yo creo que ustedes los conocen muy bien y sería muy extenso hablar de su trayectoria. Sin embargo, quisiera agradecer la presencia del doctor Luis Aguilar Villanueva, quien es doctor en filosofía, con una especialidad en filosofía política, con estudios en posgrado en Alemania y en Roma, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Además, es presidente del Comité de Expertos de la ONU en la Administración Pública y actualmente es el director fundador del Instituto de Investigación de Políticas Públicas, Gobierno y de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido y muchas gracias. Agradecemos también la participación del doctor Fernando Leal Carretero, que nos acompaña. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Colonia en Alemania y cuenta con una trayectoria de más de 3 décadas en el trabajo de la docencia, la investigación y la investigación. Es profesor adscrito a la Universidad de Guadalajara, el Departamento de Filosofía, miembro del Sistema Nacional y pues esta mañana nos viene a compartir un trabajo importante para abonar a esta mesa de discusión. Finalmente me voy a permitir presentar al doctor Carlos Barba Solano, quien es doctor en Ciencias Sociales por nuestra Casa de Estudios, tiene una maestría en Sociología y es profesor investigador con nivel 3, adscrito al Departamento de Estudios Sociológicos. Bienvenido a los tres y gracias por su presencia en este día. Iniciaremos con la siguiente dinámica. Cada uno de ellos nos hará el honor de participar con sus presentaciones. Al final haremos una ronda de intervenciones de su parte y preguntas, esperando retroalimentar y ampliar el debate de lo que hoy nos compete. Le voy a ceder entonces el uso de la voz al doctor Fernando Leal. Siempre tengo problemas hoy. ¿Sí? No sé. Bueno, el tema que nos reúne hoy es la naturaleza y el alcance de la teoría social. Entonces voy a comenzar primero enunciando las dos tesis básicas que me parece que deberían ser consensuales sobre la teoría social. Una es la tesis sobre la naturaleza de la teoría social, y ahí lo que quiero decir es que, como en el caso de cualquier teoría, la naturaleza de la teoría social es la de una máquina de argumentar. Toda teoría no es sino un conjunto de principios o leyes. Quiero insistir en esto de una manera especial porque uno de los problemas, bueno, mejor debo hacer aquí una pequeña digresión. Yo no me repongo de la sorpresa de dar conferencias como esta.
porque realmente yo soy filósofo y soy lingüista y de alguna manera caí por accidente en el terreno de las ciencias sociales. Y bueno, yo no puedo hablar más que como filósofo, realmente, porque ese es mi dominio. Sin embargo, en la experiencia que he tenido de enseñar cursos de metodología de investigación, me he topado una y otra vez con que los estudiantes tienen la idea de que las teorías son conjuntos de conceptos. Y esto es un error. A lo mejor puedo hacer una analogía que aquellos de ustedes que hayan leído Ferdinand de Saussure podrán recordar. La concepción que la gente tiene de la lengua, de una lengua, es la del diccionario, un conjunto de palabras. Pero realmente la lengua es un conjunto de reglas para crear oraciones y crear textos y crear discurso. De la misma manera, una teoría no consiste en sus términos, sino consiste en la capacidad de argumentar y de resolver problemas. Entonces, lo que quiero decir con un conjunto de principios es que lo básico, lo que importa en una teoría no son los conceptos que maneje, sino los principios, las proposiciones generales que maneja. Entonces, y esto no me lo invento yo, es el consenso. Cualquier persona que haya puesto a estudiar en serio lo que es una teoría, más que esto dejó de funcionar. Bueno, ¿sí se escucha? ¿Otra vez? Perfecto. Es un conjunto de principios y no un conjunto de conceptos, ¿no? En un artículo que escribí hace poco se me ocurrió poner como ejemplo la aritmética. La aritmética es una teoría, es la teoría más básica que aprendemos todos en la primaria. Y lo que importa de la aritmética es la capacidad que adquiere la persona cuando aprende aritmética de resolver problemas aritméticos. En esto consiste poseer la teoría. Imagínense ahora a alguien que le preguntaran, exponga usted la teoría aritmética o aquella parte de la teoría aritmética que va a usar, y que alguien se pusiera a decir, bueno, los conceptos son suma, producto, subtracción, número, etcétera, etcétera, y se pusiera a definirlos y dijera, este es mi marco teórico. Tiene absolutamente ningún sentido. No sé cómo es que nos ingeniamos para, a veces, en posgrados de investigación, operar como si fuera, como si una teoría fuera un conjunto de conceptos, acompañados tal vez de definiciones. Bueno, entonces, después de este exabrupto, continúo. Toda teoría no es sino un conjunto de principios o leyes, más un conjunto de métodos o técnicas para, usando esos principios, resolver los problemas que se nos planteen. Esto es lo que sigue sin funcionar. Repito otra vez. Toda teoría no es sino un conjunto de principios o leyes, más un conjunto de métodos o técnicas para, utilizando esos principios, resolver los problemas que se nos planteen en el marco definido o trazado también por ellos. Es decir, por los principios y por los métodos. Bueno, esa es la tesis, me parece, sobre la que tenemos que tener consenso, porque si no nos entendemos en nada. Esto es sobre la naturaleza de la teoría social. Entonces, la tesis sobre el alcance de la teoría social sería aquí la cosa un poco más complicada, ya que lo que
Lo que es obvio es que tenemos teorías de gran alcance y teorías de poco alcance. Tenemos, con otras palabras, grandes teorías, macro teorías, teorías de alcance medio, teorías pequeñas y hasta pequeñísimas. Creo que mis colegas van a hablar de algo de esto. Pero de todas maneras, por pequeña que sea una teoría, siempre es algo general. Solo que el alcance, el dominio de cosas sobre las que habla es más reducido. Entonces toda teoría define un dominio de cosas respecto de las cuales plantea sus principios generales. Y más allá de ese dominio no tiene nada que decir. Bueno, estas son las dos tesis básicas. Las formulo aquí nada más porque si no me parece que vamos a hacer bolas. Y espero que todos estén de acuerdo con esto. Si no están de acuerdo con esto, si piensan, por ejemplo, que la teoría es algo así como poesía o ensayismo, tenemos problemas. Entonces, bueno, esto ya se fue otra vez. Se me hace que nos vamos a olvidar de esto. ¿Me alcanzan a ver? Sí. Ok, voy a usar mi voz. Bueno, todo lo que dije son lugares comunes de la filosofía de la ciencia. No hay nada nuevo en todo lo que dije. Lo que no es lugar común, sino que al contrario muchas veces me temo que no se ha pensado lo suficiente, es cuál ha sido el desarrollo de las teorías sociales y cuál es la situación actual en que ese desarrollo ha desembocado. Aquí es donde la cosa se puede poner interesante, porque a lo mejor la historia que yo les voy a contar no va a coincidir del todo con la que van a contar mis colegas, pero bueno, de eso se trata, de que haya discusión. Y me voy a concentrar sobre todo en la historia de los últimos siglos, con el fin precisamente de ilustrar el alcance de las teorías contemporáneas. El inicio de la teoría social como tal se pierde en la pluma de los tiempos. Nadie sabe cómo fue que los seres humanos crearon un arsenal de principios con cuya ayuda interpretaron, interpretan e interpretarán, porque jamás vamos a renunciar a esta teoría fundamental, interpretarán siempre las acciones de otros seres humanos. Ya los primeros documentos culturales que poseemos, por ejemplo en nuestra cultura occidental, los poemas homéricos, utilizan ese arsenal como la cosa más familiar y clara del mundo. Homero nos cuenta, recuerden ustedes el comienzo de la Ilíada, Homero nos cuenta que la cólera de Aquiles surgió de la afrenta que el rey Agamenón le hizo al pedirle de vuelta a Briseida, la hija del sacerdote Crises, a quien a su vez el rey Agamenón había secuestrado primero. Leemos los primeros versos de la Ilíada y entendemos perfectamente todo, porque está usando una teoría que todos manejamos. Nosotros podemos leer todavía hoy, aunque en traducción esa historia, o verla con Brad Pitt, si no tenemos tiempo para leer Homero, y entendemos todo tal como Homero nos lo contó. Hay siempre algunas pocas cosas, porque sí las hay también, que nos cuesta trabajo entender debido a diferencias culturales, que nos muestran, por cierto, que la teoría social básica, a partir de ahora voy a hablar de la teoría social básica, como esa que tenemos todos, con la cual interpretamos las acciones de los demás, no es completamente estática, sino que se enriquece y modifica al paso del tiempo por las imaginaciones individuales o grupales de quien la usa con mayor o menor acierto y variable creatividad. A esta teoría social básica los filósofos la llaman folk psychology o psicología popular, y los científicos cognitivos la llaman theory of mind o teoría de la mente. Todos la usamos todo el tiempo, y de hecho es posible demostrar que todos los investigadores en ciencias sociales, lo sean en sociología, antropología, politología, comunicaciones, educación, economía, lingüística, demografía, etnología, etnografía o geografía humana, la usan constantemente. De hecho, lo digan o no lo digan, la usan como su marco teórico fundamental en todos los niveles y entre un 80 y un 100% del tiempo. Cuando lo dicen, casi nunca lo dicen, claro, sino que como mero simplemente la usan. Esa teoría social básica ha sido utilizada desde siempre y lo sigue siendo, y sin ella no podríamos dar un solo paso, ni en la vida diaria, ni en la investigación. Es muy antigua, es muy poderosa, y llegó para quedarse. Y es esa teoría, con añadidos de la especulación filosófica, lo que produjo nuestras primeras teorías sociales en el sentido más normal de la palabra. Por ejemplo, la teoría del origen de las guerras y cómo ellas se salen de control, que encontramos en Homero y en Tucídides, la teoría de la relatividad cultural,
que encontramos en Heródoto y Protágoras, la teoría del papel de la religión en la vida social, que encontramos en Hesíodo y en Genófanes, o la teoría de las formas de gobierno, de su decadencia y su transformación una en otra, que encontramos en Platón y Aristóteles. De ellas se valieron pensadores de la talla de San Agustín e Ibn Khaldun, Dante y Maquiavelo, Juan Bodino y Hobbes, John Locke y Montesquieu. Sin embargo, todos esos autores pertenecen, como si dijéramos, a la prehistoria de lo que orgullosamente llamamos ciencias sociales. Esto de orgullosamente es importante. Se los digo porque luego oye uno a los científicos naturales van a gloriarse no sé de qué. A estas las llamamos así, las teorías sociales, y nuestro orgullo viene de allí precisamente porque en ellas aparecen teorías nuevas que, si bien no superan ni eliminan a la teoría social básica, muy importante esto, la teoría social básica no podemos renunciar nunca, añaden nuevos modos de argumentar que han sorprendido al mundo y lo seguirán sorprendiendo. Me parece que son, grosso modo, 3 nuevas teorías, son un poco más, pero estas son las realmente importantes. 3 nuevas teorías, las cuales comparten con la teoría social básica tanto el hecho de nutrirse de la especulación filosófica como el hecho de no ser estáticas, sino de permitir constantes desarrollos. Voy a presentarlas más o menos en el orden cronológico que fueron apareciendo. Le voy a pedir a la moderadora que me interrumpa cuando se me acabe el tiempo. Vamos a ver qué alcanzo a decir. En primer lugar, tenemos las teorías del equilibrio y desequilibrio. Estas aparecen por vez primera, y ahora sí los voy a sorprender porque creo que casi nadie sabe esto. Estas aparecen por vez primera en el siglo de oro español, en el siglo XVI, en el mayor esplendor cultural que tuvo España. Sus autores fueron una serie de monjes escolásticos con nombres tan sabrosos como Martín de Azpilicueta, Luis de Molina, Diego de Covarrubias, Francisco de Vitoria y Tomás de Mercado. Ese Tomás de Mercado es especialmente sabroso para nosotros porque vivió en México, ¿no? Y fue en México donde encontró el principal teorema que debería llevar su nombre, pero no lo lleva. La idea fundamental de estos autores es que la oferta y la demanda de todos los bienes comerciales determinan sus precios. Nada más y nada menos. La oferta y la demanda de todos los bienes comerciales determinan sus precios. El precio es uno de los fenómenos sociales más importantes que hay, porque el comercio es omnipresente. Sin él no hay sociedad humana. Y una de las cosas que lo que caracteriza a la mercancía es su precio. Y la pregunta es de dónde diablos viene el precio. ¿No? Y nadie, antes de los escolásticos españoles, había entendido nada de esto. Esto del precio, por cierto, incluye notablemente los metales preciosos. Y no es ninguna casualidad que Tomás de Mercado haya entendido cómo funciona el precio de los metales preciosos por haber vivido en México, donde los metales preciosos surgían y viajaban a Europa. Grosso modo, lo que se dio cuenta Tomás de Mercado es que la plata era muy barata en México y era muy cara en España y era más cara en Inglaterra y era súper cara en China, que era el principal demandador de plata. Entonces, los metales preciosos, los cuales tienen la peculiaridad de ser a la vez bienes útiles e instrumentos de pago y crédito, y sin embargo en este punto se portan como mercancías. Esto es el gran descubrimiento de Tomás de Mercado. Aquí fue que por vez primera se planteó, aquí en la escolástica tardía española, que por primera vez se planteó que había leyes que estaban por encima, leyes, principios, acuérdense la teoría, principios o leyes, que estaban por encima de las que pudiera dictar un gobierno o un Estado. Porque una de las cosas que tienen los políticos es que siempre quieren saltarse esas leyes, ¿no? Y no es posible. Esa forma de pensar y argumentar acerca de una realidad social gigantesca como son los precios, una realidad social gigantesca en la que todos estamos inmiscuidos, queramos o no, no se le había ocurrido jamás a nadie. Es posible que la idea haya aparecido en otra cultura, al menos en nuestra cultura, es posible que haya aparecido en otra. Hay rumores que he escuchado de que los hindús ya tenían algo de esto, no lo sé. No leo sánscrito, así que no lo puedo averiguar. Incluso en la nuestra, la idea era tan difícil de captar, porque esta idea de que la oferta y la demanda son lo que determinan los precios es muy difícil de captar y de aceptar.
que se requiere un salto hasta el siglo XVIII para que la idea se redescubra. Y de hecho, del XVI al XVIII, del XVI en España al XVIII en Francia e Inglaterra, para que la idea se redescubra, y de hecho no es sino hasta la extensa investigación de Adam Smith sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, que podemos decir que resulta imposible negar que tenemos aquí una teoría completamente nueva, la cual, sin ser ajena a la teoría social básica, ya que para aplicarla a cualquier fenómeno concreto necesitamos de esta, sin duda añade elementos, o sea, principios y problemas inéditos hasta ahora. De hecho, yo diría que seguimos sin reponernos de la sorpresa, ya que los razonamientos de los economistas, que fue el nombre que se acabó dando a esta teoría, siguen siendo difíciles de aceptar a la mayoría de los mortales. Por lo demás, el grado de sofisticación de que disponemos ahora en la teoría va muchísimo más lejos, por supuesto, de lo que hubieran podido soñar aquellos monjes escolásticos españoles que primero la vislumbraron. El argumentar en términos de equilibrio y desequilibrio ha resultado muy fructífero, tanto en otras ciencias sociales, primordialmente la lingüística, que es impensable sin esa idea, como en las ciencias naturales. Piénsese nada más en la teoría de la evolución por selección natural, en la fisiología médica o en la genética de poblaciones. Todos ellos grandes desarrollos impensables sin aquella forma de argumentación y teorización. Por cierto, la teoría de la gravitación universal, que es la teoría más famosa y la primera de todas, teoría grande en física, también es una teoría del equilibrio. En segundo lugar, tenemos la estadística. Este es un invento del siglo XVII inglés. John Brunt, un comerciante, se le ocurrió junto con su amigo William Petty asomarse a una serie de documentos que trataban de las muertes que ocurrían año con año en las parroquias de la ciudad de Londres. Mirándolas atentamente y escudriñándolas, advirtieron una serie de irregularidades, las cuales dieron su origen a la epidemiología y la demografía. Abrieron así el paso a la idea de que, independientemente de las voluntades humanas, que es el concepto clave en la teoría social básica, parecía haber irregularidades. Autores más matemáticos, como en primer lugar el filósofo alemán Leibniz, vieron que ese tipo de censos podrían ser explotados si se les aplicase el cálculo de probabilidades, que hasta ese momento no habían sido sino un pasatiempo relativo a los juegos de azar. Pero las aplicaciones siguen siendo prácticas para Leibniz. Por ejemplo, el cálculo de las primas de seguros para los barcos cargados de mercancías que habían comenzado a circular por todo el mundo en la era de los descubrimientos marítimos. Cuando un siglo más tarde, al astrónomo francés Pierre-Simon Laplace, a finales del XVIII, se le ocurrió desarrollar en forma el cálculo de probabilidades para la primera aplicación propiamente científica que se conozca, a saber, el estudio de los errores de observación por telescopio, la teoría estaba lista para ser de nuevo aplicada a los censos. Otro astrónomo, probablemente no por casualidad, esta vez belga, Adolphe Quetelet, fue el encargado de dar ese paso y mostrar entonces, con rigor matemático, que los fenómenos sociales, por ejemplo los homicidios, podrían ser explicados mediante la maquinaria del cálculo. Así nacieron las estadísticas, un nuevo modo de pensar y argumentar que no ha parado de desarrollarse hasta el presente y que incluso ha pasado de las ciencias sociales de nuevo a las ciencias naturales. Aquí lo que me interesa es recalcar que el modo de pensar estadístico es una teoría en forma, un conjunto de principios y la posibilidad de resolver con ellos una serie infinita de problemas que nos plantea la sociedad. Piénsese nada más en el intento pionero de Durkheim para entender las causas sociales de los suicidios mediante esta nueva teoría. Este ejemplo de Durkheim, por cierto, me permite recalcar lo que ya dije: la estadística, al igual que las teorías del equilibrio, no desbanca la teoría social básica, sino que coopera con ella. El ejemplo de la teorización de Durkheim en la famosa sección 2 del no menos famoso capítulo 5 sobre el suicidio anómico muestra bien esa cooperación de lo que los filósofos llaman la psicología popular con la estadística. Ya casi acá. En tercer lugar, tenemos un modo de teorización que sin duda tiene antecedentes en autores anteriores, sobre los que se podrían decir cosas interesantes, pero creo que puede decirse que el primero de ellos que realmente comienza en serio a argumentar para explicar fenómenos sociales es el filósofo alemán Karl Marx. La idea es que los actores son movidos a actuar no solamente por el tipo de cosas que la teoría social básica nos ofrece a raudales, intereses y emociones de varios tipos, sino que también actúan por motivos que ellos mismos desconocen. A diferencia de sus otras teorías, de Marx, que pertenecen de lleno al modo de teorizar basado en la idea de equilibrio y en las estadísticas, que él hizo muy explícitas,
Esta nueva teoría de los motores ocultos de las acciones humanas no fue muy explicitada por él, si bien la usó magistralmente en todos sus estudios históricos concretos. Pero justo debido a la poca explicitud que la teoría tuvo en sus textos, los textos de Marx, los autores posteriores no la comprendieron bien, ni mucho menos la desarrollaron. Fue curiosamente un autor muy diferente a Marx quien la retomó y trató de desarrollarla, a saber, el ingeniero italiano Vilfredo Pareto, quien por cierto dio completo crédito a la paternidad de Marx en el tema. Para Pareto, los fenómenos sociales no pueden explicarse utilizando solamente la teoría social básica, ni solamente las teorías del equilibrio, ni solamente las estadísticas, y Pareto fue maestro en el uso de todas ellas, sino que se requiere un nuevo tipo de teoría que incorpore esos motores ocultos de la acción. Su teoría la llamó el mismo sociología general, y se basaba en un gigantesco catálogo de todas aquellas cosas que, aparte de los intereses y las emociones, explican las conductas humanas en términos de ciertos instintos fundamentales de origen probablemente biológico y con un valor de supervivencia innegable. Su teoría fue aplaudido por unos, vilipendiada por otros y a la larga ignorada por todos. Lo que yo creo es que esta teoría está volviendo a descubrirse en nuestros tiempos. Estas ideas de descubrimientos y redescubrimientos hay que acostumbrarse, eso es la verdadera historia de la teoría social. Está volviendo a descubrirse en nuestros tiempos gracias a una serie de experimentos diseñados, planeados y ejecutados entre 1953, que es el primero, hasta 1979, que es el último, por varios economistas y psicólogos. Los nombres de Maurice Allais, Amos Tversky y Daniel Kahneman son los más famosos, merced a los cuales experimentos hemos descubierto que la idea que se tenía desde la antigüedad de que cuando los seres humanos no actuamos racionalmente, es decir, conforme a nuestros fines, planes, principios, ideales y valores, las desviaciones posibles son infinitas. Lo que estamos comenzando a entender es que no son infinitas, sino que cuando los seres humanos nos desviamos de la conducta racional, seguimos patrones bien precisos que corresponden justamente a un sistema de pensamiento y toma de decisiones que es el producto de la evolución y nos ha servido para sobrevivir a las adversidades y perdurar con el éxito innegable que corresponde a nuestra especie. Hoy día no es posible ignorar este cuerpo de conocimientos si queremos explicarnos los fenómenos sociales. Y la semilla que plantó Marx y trató de cultivar solitariamente Pareto ha producido un bosque de resultados, el cual, por cierto, se alimenta, como no puede ser de otro modo, tanto de la teoría social básica como de las teorías del equilibrio y de la estadística. Se trata, pues, y con esto concluyo, de 4 teorías. La ancestral, que se pierde en las brumas del tiempo, y las 3 modernas, extraordinariamente poderosas y dinámicas. Cada una de ellas, por sí sola, tiene severos límites, pero juntas son un tesoro intelectual que multiplica su poder y nos permite decir que la teoría social contemporánea es algo admirable y que nunca antes se había tenido un alcance tan grande. Cierro diciendo nada más que hay otros 3 modos de teorizar, en cierto modo menores, no los menciono, y menos espectaculares, y que son simplemente extensiones de la teoría social básica, pero no por ello carecen de un uso y poder considerables, y tal vez podamos hablar de esto en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias por su participación. Voy a pedirle que tome este micrófono para que nos exprese su planteamiento al doctor Luis Aguilar, por favor. Pues un placer y una distinción estar con ustedes, particularmente con Fernando y Carlos. Le agradezco su asistencia. Mi intervención será la opinión razonada de alguien que ha observado a lo largo de su vida el tipo de investigación que se hace en ciencias sociales en el país y en otros países. Si bien en los últimos 20-30 años el foco de mi atención intelectual no ha sido la teoría social, acuérdense que yo en los 70 estaba muy metido en Max Weber, sino mi interés actual es el proceso de dirección y administración del gobierno. Les ofreceré entonces una opinión razonada, y lo que quiero poner a debate es la opinión de que actualmente es modesta la naturaleza de la teoría social y es limitado su alcance. Evidentemente, todo debatible. La referencia de mi consideración
son los cambios que en los últimos 30-40 años han ocurrido en economía, política y sociedad, en información y conocimiento, y cuya magnitud y profundidad han impactado el contenido y la perspectiva del conocimiento de la sociedad. Es decir, han modificado los objetos del conocimiento social y sobre todo han modificado las expectativas de conocimiento. Ha cambiado lo que se quiere conocer y lo que se puede conocer. Lo que se quiere conocer, lo que se considera cognitivamente relevante, importante, ha cambiado, así como ha cambiado la noción de lo que se puede conocer. Lo que se considera es posible de ser conocido en lo que respecta a la sociedad. Este cambio en las ciencias sociales se muestra en una modificación observable de las preferencias cognitivas o de los objetos preferidos de conocimiento de los investigadores, y también es observable porque hay una modificación en las posibilidades y expectativas cognitivas. Los cambios ocurridos en los últimos 30 años no tiene caso que los enumere, pero los listo rápidamente. Crisis fiscal y política, particularmente de los regímenes autoritarios. Política de ajuste sostenido en las finanzas públicas, en la relación Estado-mercado. Consenso neoliberal. 4. Democratización de los regímenes políticos. 5. Formación de organizaciones multiestatales, en sincronía con la menor importancia vital de las fronteras territoriales y la mayor influencia de los regímenes y organizaciones internacionales. 6. La potente revolución tecnológica de la información y la comunicación, con impactos en la producción, la administración y en el mismo proceso de conocimiento. 7. El efecto y la causa de los cambios mencionados son las transformaciones sociales ocurridas como diferenciación funcional de los ámbitos de la acción social, creciente autoorganización de la sociedad económica y civil, con independencia y o indiferencia respecto de la política, la individualización de las relaciones sociales, el relativismo, pluralismo de las preferencias valorativas, con impacto en la composición y funcionamiento de familias, iglesias, sistema educativo, grupos naturales, el crecimiento y ahondamiento de la fractura social de la desigualdad, la inequidad y la discriminación. Bueno, este profundo cambio en curso, que podríamos precisarlo, con sus altibajos y aún no terminado, ha alterado el mundo social que nos era familiar y conocido, su ordenamiento y sus dispositivos de conducción y de estabilización, las relaciones y los vínculos entre personas y grupos, así como el ámbito de validez de las preferencias y preferencias valorativas. En consecuencia, ha modificado las preguntas, los problemas, los objetos y objetivos del conocimiento, porque ha modificado nuestras preferencias sobre lo que nos resulta necesario e interesante conocer, y más a fondo ha modificado nuestra idea sobre las posibilidades y los alcances del conocimiento social, lo que es esperable podamos conocer. Entrando en tema de dos consideraciones, una de carácter general, con inclinación más teórica y más referida a la sociología, y otra consideración de carácter particular, más relacionada con las prácticas y aficiones cognitivas actuales. La general. Se podría pensar que la magnitud, sacudimiento y profundidad del cambio mundial actual parece reproducir de otro modo y en gran escala los desequilibrios que experimentó la sociedad tradicional en su cambio hacia la sociedad moderna de la revolución industrial y política. Por consiguiente, no son pocos los que consideran que las ciencias sociales, la sociología en el fondo, podría o debería repetir la empresa intelectual de gran teoría social de nuestros clásicos, Marx, Durkheim, Weber, y de los recientes Parsons, Luhmann, que trataron de explicar el cambio social
y la nueva configuración de la sociedad industrial y estatal del siglo XIX y XX, sus causas y sus efectos, su ordenamiento y funcionamiento, su identidad y sus contradicciones, sus dispositivos colectivos de solución de problemas y su perspectiva futura de crisis o de estabilidad. Muchos también piensan con mayor optimismo que la nueva gran teoría social, ante el cambio de época y estructura en curso, tiene la ocasión y la tarea de ajustar, afinar, reformar o superar el dilema de las dos perspectivas fundamentales y contrastantes en la que hasta este momento está capturada y apresada la teoría social heredada. Perdonen la simplificación. En un extremo tenemos la perspectiva o el enfoque que se despliega desde el conjunto de la sociedad hacia el individuo, desde la estructura, el sistema, la formación social, el hecho social, hacia el actor, determinando su estatus, su rol, su clase, su destino social. En el otro extremo tenemos la perspectiva o el enfoque que se desarrolla desde el individuo, desde la acción social del actor individual hasta la totalidad social, el sistema, el orden, la estructura, con su ordenamiento institucional, su estabilidad y mutabilidad, su integración y conflictividad. Los cambios en curso, para muchos de estos autores, posibilitan observar y conceptualizar con mayor claridad, y acaso evidencia empírica, el modo y el alcance de la determinación que la sociedad ejerce sobre el individuo, o viceversa, permiten conceptualizar con mayor claridad el modo y alcance de la determinación de las acciones y relaciones individuales sobre el entramado de la sociedad actual. Bueno, esta empresa ha sido intentada recientemente por muchos autores, aunque no por investigadores mexicanos o latinoamericanos. Niklas Luhmann es, en mi opinión, quien ha intentado el primer camino, mientras el neoinstitucionalismo, influido por el supuesto de la racionalidad costo-eficiente del hombre económico, ha intentado el segundo camino. La diferencia es que Luhmann, con base en su principio de la complejidad o diferenciación de la sociedad contemporánea, ha ofrecido una menor rigidez determinista o condicionante del sistema social sobre el actor individual, comparada con la de los grandes teóricos Marx y Kant. Mientras el neoinstitucionalismo, en cambio, lo ha hecho con mayor unilateralidad y rigidez, a diferencia del individualismo metodológico de Max Weber, suponiendo que todos actuamos siempre con racionalidad utilitarista o con arreglo a fines, reduciendo todos los tipos de acción a la costo-eficiencia o reduciendo la racionalidad del comportamiento al cálculo de costo-eficiencia. De todos modos, a pesar de la oportunidad del cambio y del optimismo, hay que reconocer que en estos 30, 40 años, más que evolución teórica, se ha reproducido y agudizado la tensión teórica entre el sistema y el actor, con sus numerosas variaciones sobre el tema. No obstante lo atractivo y desafiante que pudiera parecer la empresa intelectual de producir una gran teoría correspondiente al mundo contemporáneo, la producción mayoritaria de nuestros investigadores, no solo en México, muestra que se han movido por otra dirección. En efecto, han protagonizado un desplazamiento hacia objetos de conocimiento más específicos y particulares, con frecuencia conocimientos más descriptivos que explicativos, y con métodos cuantitativos y cualitativos comparativamente más rigurosos que los del pasado. Y han tomado distancia o han dejado atrás compromisos con teorías sociales integrales y holistas y de superior capacidad de abstracción,
Son numerosos los que han llegado a la conclusión, para mí ingrata, pero a la conclusión de que una teoría social integral u holista es una tarea irrealizable en el campo del conocimiento social, que es deseable pero imposible para la razón, de difícil validación. Y en el mejor de los casos tienden a considerarla, cosa que no está para nada mal, como un marco de referencia heurístico, por sus principios, no por sus conceptos, como un marco de referencia heurístico que puede inspirar el planteamiento de problemas cognitivos, sugiriendo hipótesis de trabajo, pero que no puede hacer más o mucho más. O sea, dicho kantianamente, ¿cuál es el conocimiento posible? Y parecería que, es una opinión, que la mayor parte de los investigadores, mexicanos o no mexicanos, europeos o americanos, consideran que es deseable una teoría social, pero es imposible validarla racionalmente. Creo que esta orientación hacia conocimientos sociales, más que hacia el conocimiento de la sociedad, ¿sí? Hacia conocimientos sociales, más que hacia el conocimiento de la sociedad, hacia problemas sociales particulares, específicos, con validaciones controladas de las hipótesis, y no tanto hacia el problema cognitivo de la totalidad social en movimiento, será una orientación duradera por dos factores. ¿Sí? Esta tendencia a que nos importan más y consideramos posible conocer objetos sociales particulares y no la sociedad en general en movimiento, creo que será una orientación duradera por dos factores. La primera razón tiene que ver con el objeto de conocimiento, es decir, con la desestructuración y estructuración incesante y fluida de la sociedad actual, sin procesos de estabilización, sin posibilidad de prever la forma de su futuro arreglo y sin referencias valorativas e intelectuales compartidas para construir un objeto de conocimiento y su concepto. La segunda, en cambio, tiene que ver con el sujeto de conocimiento, no con el objeto, sino el sujeto de conocimiento, dado que los investigadores ya no se plantean problemas ni procesan los hechos particulares de la sociedad considerándolos síntomas, expresiones, componentes o efectos de la estructura de la sociedad. Tengo la impresión de que ha habido una desestructuración y un redimensionamiento del conocimiento social, no solo en México, aunque no sé si esto ha ocurrido reflexivamente, con fundamentación epistemológica, o si es una práctica de investigación aceptada y que es considerada suficientemente satisfactoria por la comunidad científica de pares, particularmente entre los que se adscriben a una epistemología neopositivista. El hecho es que las realidades sociales son estudiadas en modo delimitado a través de sus correlaciones con otros hechos particulares. Y la estructura social, omnicomprensiva, es considerada como entorno, horizonte o contenedor de lo que socialmente sucede y estudia, pero ya no como la causa que en última instancia, mediante determinados principios axiomáticos o supuestos de causalidad última, explica lo que sucede. Para muchos, epistemológicamente o no, con visión positivista o no de la ciencia, la gran teoría es una referencia más bien intelectual, especulativa, ensayista, literaria, aunque elegante, hermosa y para muchos deseable. Es una posición que realmente a mí me desagrada, pero debería regresar a estudiar teoría sociológica para tener argumentos fuertes contra esta posición común, y no solo común y corriente,
y no solo una opinión. Mi segunda consideración, la particular. Existe una creciente tendencia al conocimiento aplicado o al conocimiento en función de los problemas sociales. Me imagino que muchos de los aquí presentes y otros colegas ausentes están metidos en este proyecto de un conocimiento en función de la solución de problemas sociales. Dicho groseramente, se observa una tendencia hacia un conocimiento de tipo tecnología social o ingeniería social. Muchos de nuestros objetos de conocimiento son desafiantes, atractivos y estudiados porque son considerados problemas serios, graves de la vida asociada o en común, que merecen valorativamente una solución práctica. No se estudian en función del conocimiento como fin último, sino se estudian como fin intermedio para la solución de problemas sociales. El estudio de la educación, salud, ambiente, derechos humanos, pobreza, desarrollo, gobierno local, migración, etc. Todos los que estamos en el SNI muestra con evidencia esta tendencia, ¿no? El estudio se enfoca en un problema social particular, aun si es extendido y generalizado, en la búsqueda de sus componentes y causas directas y en la formulación de hipótesis circunscritas cuyos resultados, una vez probados, serán susceptibles de ser insumos para decisiones gubernamentales o decisiones de organizaciones sociales. Dicho de otro modo, mucha ciencia social se ha vuelto, o es su aspiración volverse, insumo de la política pública o del proceso de gobernar. Y se los dice alguien que se ha pasado sus 30 años en esto. Mucha ciencia social es elaborada como potencial insumo de la política pública, de soluciones del gobierno o de la sociedad a problemas sociales. Piensen solo en el auge que tienen los sociólogos como evaluadores de políticas públicas sociales, educativas, de salud, de pobreza, de vivienda, etc. Me imagino que esta tendencia se extenderá por convicción epistemológica y metodológica de los cuerpos académicos, o mejor aún, por la convicción social, no, por la convicción cívica de compromiso social de los investigadores. Creo que el redimensionamiento de la ciencia social es interdependiente con el declive de la aspiración por la revolución social. Digo tal vez una barbaridad. Aunque no con el declive del compromiso social de los investigadores, que por otros medios, quizás también más modestos, buscan modificar las situaciones sociales valorativamente inaceptables e injustificables. En corolario, la relevancia del conocimiento va del brazo con su relevancia práctica, pero la importancia cognoscitiva, la validez cognoscitiva, la ambición cognoscitiva se ha vuelto modesta. Creo también que el redimensionamiento de la ciencia social obedece, otra barbaridad debatible, obedece a la matriz estadocéntrica o político-céntrica de nuestro país y también de nuestro modo de pensar. Nos es difícil concebir y aceptar una actividad cognoscitiva independiente y autorreferida, razón por la cual gran parte de nuestra investigación se encuadra explícita o implícitamente en el marco de las relaciones entre Estado y sociedad. Esta matriz estadocéntrica, político-céntrica de nuestro modo de vivir, de nuestro modo de pensar, ¿no? Esta persistirá por muchos años, y ya lo vemos, hay una multitud de temas de estudio relacionados con instituciones políticas, elecciones, partidos, gobierno, proceso de gobernar,
relaciones intergubernamentales, comportamiento de los políticos o de sus socios, aliados o adversarios. Pero sobre todo, seguiremos abordando muchos problemas de la sociedad desde la perspectiva estatal o gubernamental o política, de modo que el gobierno se ha convertido en mucho de la práctica de investigación. Esto es observable. El gobierno se ha convertido en una o en la variable causal determinante del hecho social que sucede y del modo como sucede. La perspectiva cognitiva de los estudios seguirá siendo estatal o estatista, como prefieran calificarlo. No es ni será casual que sigamos estudiando organizaciones empresariales, de la sociedad civil, campesinas, étnicas, sindicatos, sistema educativo y de salud, urbanismo y ambiente, pobreza y desigualdad, desde supuestos de la acción o de la omisión estatal, que es considerada la causa de la vida social. Todo es imputable a las acciones u omisiones del Estado o del gobierno en turno, como el último motor inmóvil del Estado o el gobierno. No observo en este momento en investigación social de muchos colegas, y yo trato de vacunarme lo más que puedo, que ocurra una desestatización mental de nuestra investigación, a pesar del gratificante criticismo contra el Estado y contra la política y contra su clase política. Bueno, esta es la opinión que quería compartirles. Muchas gracias. Pues turno del doctor Carlos Barba, por favor. Bueno, creo que esta distancia está bien. Bueno, primero quiero agradecer la invitación que me hizo Jorge Ramírez para participar en esta mesa con dos colegas a quienes aprecio mucho y a quienes respeto también mucho, para hablar de un tema que no es habitualmente un tema de investigación. Es decir, yo básicamente abordo la teoría social más como docente que como investigador, aunque por supuesto la teoría social siempre tiene que ver con la práctica de la investigación. Un poco eso me llevó a plantear esta intervención, justamente planteando la relación que existe entre teoría y prácticas de investigación. Bueno, voy a leer el trabajo que preparé hasta donde sea posible en función del tiempo. Las contribuciones de la teoría sociológica, que esto es justamente el campo donde yo me ubico, para conceptualizar, comprender y explicar a la sociedad moderna son enormes. La sociología surgió para dar cuenta de las profundas transformaciones experimentadas por las sociedades tradicionales como producto de la revolución industrial, del capitalismo, de la secularización y la racionalización de la sociedad moderna. Por ello, explicar los procesos de cambio social ha sido una tarea fundamental para estas teorías. En este proceso surgieron numerosos conceptos que han demostrado ser fundamentales para dar cuenta de la vida moderna: clase social, conflicto, explotación, desigualdad económica, alienación, prestigio, cultura, poder, racionalización burocrática y un largo etcétera, dan muestra de ello. El origen ilustrado del pensamiento social es un factor que ha impulsado la función crítica del pensamiento en este campo. La teoría clásica en sus distintas versiones estaba inspirada en la fe optimista de que es posible hallar soluciones razonables para los problemas de la sociedad industrial secular. De manera más reciente, Craig Mills consideraba que los sociólogos deben fungir como una especie de conciencia crítica de la sociedad ante la degradación de la democracia, la cultura y el pacto social como resultado de la acción de oligarquías y élites de poder o del empleo de tecnologías para controlar a las personas o de la manipulación política y consumista.
Recientemente, Jeffrey Alexander ha señalado que las teorías sociológicas no intentan solamente explicar el mundo, son esfuerzos para evaluarlo, para comprender cuestiones de sentido y tienen enormes implicaciones políticas. Por otra parte, desde un principio la sociología ha considerado necesario encontrar o construir evidencias empíricas para respaldar los argumentos de sus teorías, y para ello ha recurrido tanto a enfoques cualitativos como cuantitativos. Durante su desarrollo, la teoría social ha transitado de un enfoque macro a un enfoque micro y luego ha intentado tender puentes entre las dos escalas, encontrando la relación que existe entre lo personal y lo público, entre los procesos de socialización y las instituciones sociales, entre la estructura y la acción, entre los sistemas y los actores, entre los campos y los hábitos. Sin embargo, un aspecto que no suele subrayarse suficientemente es que, como señala Giddens, la diferencia entre las perspectivas teóricas más generales y las teorías particulares es que las primeras son muy ambiciosas, pero no siempre pueden ser contrastadas en términos empíricos, mientras las segundas son intentos de explicación de fenómenos particulares y forman parte del proceso de investigación, plantean problemas a los investigadores, no solo estimulan el estudio de fenómenos históricos, empíricos, sino que son cruciales para organizar la investigación porque estructura la mirada de los científicos, los datos, los hechos. Mi intervención el día de hoy se refiere justamente a la manera como una teoría particular, con un dominio específico, organiza la investigación social alrededor de un tema también particular, el bienestar social en el contexto de las sociedades capitalistas contemporáneas. Elegí reflexionar sobre el proceso de argumentación y construcción de una teoría y sobre el uso que se hace de esta teoría para reflexionar sobre este campo. Lo primero que señalaré es que la teoría de los regímenes de bienestar, que fue primero desarrollada por Esping Andersen y que ha dado pie a una agenda de investigación muy amplia, se ubica en un marco preciso que es el de la economía política. Hay que señalar que en las sociedades capitalistas contemporáneas el bienestar está ligado tanto a procesos de distribución primaria que tienen que ver con el funcionamiento del mercado, con las oportunidades que produce, con los ingresos que genera, y también con formas de distribución secundarias que son resultado del ejercicio de la política social a través de transferencias monetarias o de bienes o de la prestación de servicios sociales. En este contexto, la política social funciona como un mecanismo redistributivo de ingresos, bienes y servicios que puede ser progresivo o regresivo, puede reforzar divisiones de clase o inequidades sociales o puede contribuir a reducir dichas desigualdades. El efecto de esta política estatal en términos distributivos está ligado a tres enfoques teóricos distintos. La escuela de la administración social está a favor de una redistribución encaminada a satisfacer necesidades sociales de personas o grupos en desventaja o excluidos del sistema económico sobre la base del altruismo o la solidaridad. La economía del bienestar propone reasignar recursos para atender a quienes son víctimas de las externalidades del mercado o para asignar recursos mínimos necesarios para que las personas puedan participar en el mercado y aprovechar oportunidades de ingreso o trabajo. Por último, la economía política considera que la redistribución depende de la capacidad de los actores para definir las prioridades de la política social, lo que puede generar transferencias progresivas o regresivas, privilegios, derechos universales o asistencia mínima. La teoría de la que estoy hablando es partidaria de la tercera postura o marco heurístico,
y considera que la distribución está ligada al concepto de ciudadanía social, concebido como una estructura social alternativa a la que genera el mercado. Esta teoría utiliza un concepto crucial, la desmercantilización, definida como la posibilidad de que individuos o familias mantengan un estándar de vida aceptable independientemente de su participación en el mercado. Es decir, el centro de esta teoría tiene que ver con el tema de la redistribución. El concepto utilizado habla de un gradiente, el tema tiene que ver con niveles diferenciales en este campo. Esping-Andersen utiliza esta perspectiva para proponer 3 modelos de redistribución. La asistencia social, que corresponde a transferencias a personas o grupos necesitados y merecedores de atención, lo que implica que hay grupos que no lo son, es decir, pobres que no se dedican a actividades ilícitas. La seguridad social, que ofrece protección con base en el desempeño, la antigüedad en el trabajo y las contribuciones sociales. Y el modelo universalista, que propone los mismos derechos y el mismo estatus para todos los ciudadanos, independientemente del tiempo, el desempeño y las cotizaciones ligadas al empleo o el estatus económico. Para esta teoría, los modelos mencionados actúan como sistemas alternativos de estratificación social en un contexto donde hay una tensión entre ciudadanía y clase social. En el modelo asistencial, la acción pública se focaliza en poblaciones con necesidades particulares, capaces de comprobar una necesidad y acreditar, vía prueba de medios, esa necesidad. A este modelo corresponde un modelo de polarización social entre pobres no merecedores, pobres merecedores y no pobres. En el modelo de seguridad social, la elegibilidad de los receptores depende del desempeño laboral. Su lógica es distribuir a las personas en función de su estatus laboral, quienes tienen un acceso diferencial a diversos niveles de atención y garantía de derechos sociales. A este modelo corresponde un modelo de segmentación social. En el modelo universalista, todos los ciudadanos gozan de derechos universales. Sin embargo, a este modelo pueden corresponder tanto un modelo de estratificación dualista, cuando los derechos que se ofrecen son básicos y de baja calidad, y los sectores de mayores recursos pueden acceder a través del mercado a mejores niveles de atención. También puede haber un modelo igualitarista, cuando el estándar de calidad de vida que se universaliza es alto. Esping-Andersen señala que cada uno de estos modelos de estratificación social, en cada uno de estos modelos el Estado funciona alrededor de distintos proyectos ideológicos de nación. El modelo asistencial corresponde al Estado liberal, que procura la ampliación del mercado a costa del estado de bienestar, porque considera que este es un obstáculo al eficiente funcionamiento del mercado. El modelo de la seguridad social corresponde al Estado conservador, que involucra a las empresas en la procuración del bienestar para los trabajadores, igual que a las acciones mutualistas de estos para financiar los sistemas de seguridad, y confiere una gran importancia a las instituciones sociales como la familia y la iglesia. El modelo universalista corresponde a estados socialdemócratas que procuran asegurar el bienestar social para todos sus ciudadanos a partir de la desmercantilización gradual de algunos bienes y servicios como la educación, la salud, las pensiones, los seguros de desempleo, el cuidado. Esping-Andersen tiene mucho cuidado en señalar que la elección de un modelo u otro no es fortuita, sino responde a un conjunto de factores, entre los que destacan la formación y movilización de coaliciones interclasistas y el legado histórico de la institucionalización del régimen. Esping-Andersen asume que las sociedades del bienestar no son iguales y que por ello es necesario compararlas, y que dos conceptos son fundamentales para realizar esta tarea: la desmercantilización del estatus de los individuos y la sustitución de una posición de clase por el estatus de ciudadanía, porque ambas cosas repercuten en la estratificación social.
El modelo de análisis y el concepto de régimen de bienestar empleado por Espin Andersen ha sido utilizado para comparar y analizar 18 estados de bienestar de las principales democracias industriales. Para ello propuso un modelo cuyos ejes son, como ya lo decíamos, el grado de desmercantilización, el grado de estatismo, que se refiere a los niveles de intervención pública en el sistema de seguridad social, y el grado de desfamiliarización, que se refiere a la emancipación de los individuos, de la dependencia familiar, de reciprocidades familiares o conyugales. Para llevar a cabo esta empresa, ese autor desarrolló un concepto que se ha vuelto emblemático en su teoría, el régimen de bienestar. Este concepto no solo alude al rol social del Estado, sino a los papeles desarrollados por el mercado y la familia en la producción y distribución del bienestar. Su hipótesis fundamental para Europa Occidental y los Estados Unidos es que en las naciones con un legado histórico de conservadurismo y reformismo católico, las familias y las instituciones mutualistas de trabajadores respaldadas por el Estado predominan sobre el mercado en la producción y distribución del bienestar, y que eso se traduce en la construcción de sistemas segmentados por el estatus y las ocupaciones laborales. Esto significa que los regímenes de bienestar conservadores ofrecen seguridad y titularidades solo para quienes contribuyen al financiamiento de los sistemas de seguridad. Mientras en las naciones con un legado liberal se produce una poderosa bifurcación en sus regímenes. Los regímenes universalistas se desarrollan donde hay coaliciones interclasistas entre organizaciones de trabajadores de los sectores medios y rurales, que son determinantes en la economía política de sus países, lo que impulsa altos niveles de desmercantilización, como ocurrió en el régimen de bienestar social inglés después de la Segunda Guerra y antes de Thatcher, y como continuó ocurriendo en los regímenes socialdemócratas escandinavos. En tanto, en los regímenes liberales se desarrollan donde la acumulación de capital es lo más importante y no hay coaliciones interclasistas que impulsen la acción redistributiva del Estado, lo que se traduce en un bajo nivel de desmercantilización y un predominio del mercado en la producción y distribución del bienestar. Por ello, en estos casos, el Estado solo garantiza asistencia en términos de prueba de medios. Si desplegamos el modelo analítico del que he hablado, el punto de partida es que las fuentes de bienestar social, además de las políticas e instituciones sociales, incluyen a las familias, al mercado, a la comunidad y al llamado tercer sector. Por ello, su concepto de régimen de bienestar se refiere justamente a la articulación ineludible entre estas esferas. En la perspectiva clásica de los regímenes de bienestar, los tres pilares más importantes son el Estado, la familia y el mercado. En esa perspectiva, todos los pilares son interdependientes. Por ello, se esperaría que cuando alguno no funciona adecuadamente, los otros sean capaces de compensar esa falla. Y en este contexto solo podríamos hablar de una crisis de bienestar cuando ningún pilar es capaz de compensar las deficiencias de los otros. El análisis realizado por el autor de esta teoría muestra que los países que analizó a lo largo del siglo XX, distintos tipos de regímenes de bienestar privilegiaron un pilar sobre los otros dos, y que en cada caso ha prevalecido distintas formas de solidaridad, diversos grados de estatismo, de desmercantilización y de desfamiliarización, así como niveles diferenciales de equidad y eficiencia. En el régimen liberal, el centro del distributivo es el mercado. En el régimen socialdemócrata es el Estado. En el régimen conservador es una combinación entre familia, comunidad de pares y el Estado. En el régimen mediterráneo, lo más importante es la familia y de manera subsidiaria el Estado. Las formas de solidaridad también varían. En el caso de los regímenes liberales prevalece una solidaridad individual y meritocrática. En el socialdemócrata, formas de universalistas. En el conservador, formas corporativas o familiaristas. En el Mediterráneo, formas familiaristas, y así podríamos seguir desglosando cómo construyó esta
este análisis empírico a través de numerosos indicadores. Como vemos, las combinaciones posibles son múltiples y varían de una sociedad a otra y pueden sufrir transformaciones importantes. Sin embargo, los regímenes son construidos a través de complejos procesos históricos y por ello tienden a retroalimentar o a reforzar la repetición de patrones particulares que se convierten en recursos y o condicionantes que posibilitan o restringen reformas futuras. Ello explica el peso diferencial que tienen los distintos pilares en cada régimen. Podríamos hablar de limitaciones establecidas por las trayectorias seguidas históricamente por un régimen de bienestar particular. Esto, en la perspectiva del neoinstitucionalismo histórico, se denomina path dependency. Parafraseando a Charles Tilly, podríamos decir que es necesario comprender de dónde hemos venido y hacia dónde nos dirigimos para descifrar cuáles son las alternativas reales de cambio abiertas para un régimen de bienestar. También es preciso realizar una comparación sistemática de estructuras y procesos, no solo para poner nuestra propia situación en perspectiva, sino para identificar causas y efectos relacionados con el despliegue de un régimen de bienestar particular. Creo que ya me he extendido mucho. Lo que sigue de la presentación es tratar de mostrar que esta teorización, que tiene una ubicación precisa y en términos históricos, que fue construido, que dio pie a una visión casi ontológica de tres mundos del bienestar: el liberal, el conservador y el universalista socialdemócrata, no se puede aplicar para explicar lo que ha ocurrido en el bienestar en otros países, en América Latina o en Asia, y eso ha sido criticado porque la manera de construir la tipología no es heurística, es un poco más bien un proceso de inducción histórica. Lo que es interesante es que un proceso de construcción teórica de esta naturaleza ha dado pie a la utilización, a partir de una reevaluación epistemológica de esta teoría, que permite plantear preguntas sobre cada uno de los aspectos que hemos mencionado en contextos históricos completamente distintos. Y así han surgido visiones muy distintas respecto a cómo se produce y distribuye el bienestar en otras latitudes y en otros contextos históricos, concretamente en América Latina, en las antiguas economías que formaban parte del extinto bloque socialista, en los países asiáticos. Y entonces lo que podemos encontrar es que este tipo de esfuerzos teóricos han conducido a una visión mucho más compleja de cómo funciona el capitalismo. Está bastante relacionado esto con la idea de que hay distintos tipos de capitalismo y no un solo tipo de capitalismo, y que no tiene ningún sentido buscar los mismos patrones en distintos contextos. Sí, bueno, no puedo, yo creo que convenga que continúe leyendo toda la ponencia. Quería entonces mostrar la manera compleja como las teorías son usadas en distintos contextos y la tendencia a que muchos de los hallazgos en una teoría se conviertan después en un obstáculo si uno no puede ubicarlos en contextos diferentes, desde una perspectiva que plantea más preguntas que respuestas. Bueno, con esto concluiría. Muchas gracias. Pues tenemos varios minutos para una ronda de preguntas, alguna intervención de nuestros invitados. ¿Alguno quisiera hacer uso de la voz? ¿O alguien que esté interesado en plantear alguna pregunta? ¿Cómo les gustaría que planteen las preguntas y después intervengan? Pues muy estimulante, ¿no?, la sesión. Para Fernando, ¿no? Hay una situación que me llama la atención, que cuando te refieres a teoría, precisamente haces la acotación de cómo se entiende y cómo se debe entender la teoría. Y en el momento en el cual tú planteas la teorización, o el teorizar, es cuando aludes a Marx y te remites a Pareto, ¿no?
Y es en la línea pues de lo que argumentabas en términos de equilibrios, desequilibrios, la estadística y ya después un tercer aspecto de la teoría. Yo estaba pensando precisamente en el aporte que hace Niklas Luhmann en el sentido de armar una propuesta de teoría general de los sistemas retomando las experiencias transdisciplinarias exitosas que para él viene siendo en física Juan Foster, en biología Maturana y en psicología Piaget, ¿no? Si nos detenemos a la perspectiva piagetana, precisamente creo que Piaget cubre en buena medida esos tres aspectos que tú planteas, ¿no? Porque por un lado, él plantea los equilibrios y los desequilibrios, pero en el ámbito de una conceptualización, de una teorización que se llama equilibración, ¿no? En todo caso, ¿no? Por otro lado, hay un uso de estadísticas cuando se requiere. Por ejemplo, la génesis de la noción de número utiliza estadística, aunque el procedimiento es más bien irse a estudiar el plano ontogenético del niño, cómo se desarrolla a lo largo del tiempo, ¿no? Y la situación, de alguna manera, que entra en debate entre Durkheim y Marx, cuando escribe las formas elementales de la dialéctica. Pues ahí está instalada precisamente la discusión con Durkheim, y por la influencia de Lucian Goldman está presente el planteamiento de Marx. Luego, si se ve desde la perspectiva luhmanniana, esa recuperación de experiencias transdisciplinarias exitosas, se podrá ver la potencialidad en la construcción de una teoría general de los sistemas. Bueno, ya Luis Aguilar hace también una acotación en términos de lo general y más bien va hacia objetos particulares, básicamente esto. Esto lo va a retomar de alguna forma Semmelmann, planteando que esos objetos particulares deben considerarse en un campo de problemas, un campo de objetos, ¿sí? Y en esa discusión precisamente entra a un debate con el planteamiento piagetano, ¿eh? Justamente la tesis de equilibración se somete a discusión ya desde el uso crítico de la teoría hasta el ángel de la historia, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece muy estimulante la génesis que haces, Fernando, pero preguntarte si en este caso Pareto es el único modelo para dar cuenta de una serie de problemáticas sociales, o bien hay otras posibilidades, ¿no? Como la que sería la luhmanniana con sus límites y sus alcances, ¿no? Bueno, no sé si se alcanza a oír, es para el doctor Luis Aguilar. ¿Qué tan difícil cree usted que pueda volverse una prioridad el estudio y la profundización de una teoría social integradora en estos tiempos en los que, bueno, se están estudiando más los campos aplicados en las ciencias sociales? Bueno, a mí me gustaría, antes que nada, felicitar a la mesa. Creo que exponen muy bien distintas visiones que puede haber sobre la teoría, desde la teoría que intenta explicar, la teoría que intenta servir como insumo para la política pública, o la teoría que intenta crear, o algunas digan quizá no es teoría, conciencia crítica, ¿no? Entonces me parece que el panel es muy variado y eso es muy bueno. Y tengo una pregunta muy concreta. A mí, bueno, me fascina siempre que escucho a Fernando Leal la precisión, ¿no? de los planteamientos, y en muchos casos, bueno, como esa simplificación que clarifica, que ayuda a entender cosas, podría ser un insumo como para pensar la investigación empírica. No sé, si entendí bien lo que planteó Fernando, habría tres elementos básicos que explican la acción social: los intereses, las emociones y algo que llamó motores ocultos, y que hacías referencia como a los sesgos del razonamiento humano, ¿no? Con la alusión a Pareto y después a Kahneman y los otros psicólogos, o las deficiencias del razonamiento, ¿no? humano.
Y no sé si pensar esos, si crees que pensar en esas 3 líneas sería algo interesante como para orientar proyectos de investigación. A ver, ¿qué intereses están en juegos? ¿Qué emociones están en juegos? ¿Y qué razonamientos imperfectos o motores ocultos podrían estar en juego? Sé que es simplificar, pero eso me inspiró lo que escuché hoy. Para el doctor Lorenzo Aguilar, doctor, me quedé con la preocupación de esta ausencia, parece que como casi una imposibilidad de una gran teoría en los tiempos actuales. Me gustaría, a ver si nos pudieras dar una idea de dónde podría estar o dónde se podrían encontrar las razones o la explicación de por qué es decir, mencionaba que a los sujetos o a los investigadores ya no les interesa hacerlo, ya sea por un asunto, puede ser, ahí voy con la mentalidad del investigador estatista, perdón, por un asunto de instituciones que promueven eso, el SNI, incluso menciona el SNI, es decir, investigan eso porque eso es lo que se está incentivando, investigar, es decir, hay un problema o en las universidades, es lo que los profesores incentivan a que los investigadores jóvenes hagan, ¿no? Cuando están discutiendo sus proyectos de investigación y algún estudiante sale con un proyecto teórico, es no, eso hay que sirve, no va así, estás en ciencias sociales y necesitamos datos empíricos, ¿no? O es un asunto de complejidad, es decir, ya es imposible hacer esta teoría porque la sociedad es más compleja, o no tenemos instrumentos poderosos en la ciencia, tan poderosos que nos permitan hacer este tipo de realización como de gran alcance. Es lo que se me ocurre, a lo mejor habría. Sospecho, Ricardo, que tú crees que yo soy un fanático de Pareto, no lo soy. La teoría de Pareto es un fracaso monumental. Lo único que creo que importa decir es que la aportación teórica importante de Marx, aquí soy muy polémico, ya lo sé, pero es la introducción de motores ocultos de la acción. Pero es sobre lo que no escribió. La aplicó, pero no escribió. Si excluyes el concepto de falsa conciencia, que nadie ha podido entender bien, no hay ninguna teorización propia de él. Y entonces lo que ocurrió es que en la tradición marxista se olvidó esto, cuando yo creo que es realmente su aportación teórica importante. Y Pareto el mérito que tiene es que la rescató, que dijo, esto es como Juan lo formuló de la siguiente manera: la economía de Marx no sirve para nada, pero su sociología es muy importante. Y entonces trató de hacerlo solo y contracorriente y fracasó, hay que reconocerlo. Entonces no se trata de poner a Pareto en competencia con nadie, es un fracaso el de él, ¿no? Sin embargo, mantuvo, yo creo, de alguna manera la conciencia de que es importante pensar que las acciones humanas no las podemos teorizar con ayuda de la mera psicología popular, porque hay algo ahí que se escapa con la psicología popular. Con la psicología popular podemos explicar muchas cosas por el orgullo, por la envidia, por el odio, pero estas cosas, estos motores ocultos, no se pueden explicar así. Y yo insistí por eso que si uno quiere realmente tomar en serio este aporte teórico, lo que tiene que leer son los autores contemporáneos que trabajan acerca de el carácter sistemático de las desviaciones de la racionalidad. Aquí Luis Aguilar seguro no me dejará mentir cuando digo que, por ejemplo, Max Weber, un autor en el que es experto, concebía a la racionalidad como un orden canónico del que los seres humanos nos desviamos, pero no hay manera de saber en qué dirección nos vamos a ir. Y esto no es de Max Weber, es de todo el mundo. Y de hecho la teoría social básica, la psicología popular, no nos permite
saber bien por qué una persona de repente hace algo que nos parece una locura. Tenemos instrumentos para capturar esto, pero son instrumentos débiles, ¿no? Y la idea de que la racionalidad se puede desviar de forma sistemática, esto me parece que sí es una cosa extraordinaria. Entonces, aquí me parece que lo primero que hay que leer es a Kahneman, el premio Nobel de Economía de hace unos años, que es el que más orden ha puesto y ha sugerido a teorías interesantes nuevas acerca de cómo hay que modelar la conducta humana. Bueno, eso con respecto a la pregunta de Ricardo. Y con respecto a la pregunta de Tania, realmente no basta con hablar de pasiones, intereses y motores ocultos. Por eso insistía en que las teorías del equilibrio y las teorías de estadísticas son muy importantes, porque lo voy a decir de otra manera. El problema que yo veo es que el típico estudiante de ciencias sociales lo que hace es dos cosas. Por un lado, utiliza un montón de conceptos raros que toma de autores sedicentes teóricos, que en su grueso son ensayistas, y por otro lado, utiliza la teoría social básica, es decir, entiende a las personas, a sus actores, con el aparato conceptual que aprendió con su lengua. Y yo creo que eso no está bien. No digo que no esté bien utilizar la teoría social básica, insisto, es inevitable. Sin ella damos un solo paso. Pero también tenemos que ser conscientes de los límites. ¿Qué es lo que nos enseña esos límites? La teoría del equilibrio, la estadística y la idea de que hay motores ocultos. Entonces, ahora, tu pregunta tan concreta como cómo se puede usar eso concretamente en una investigación, no tengo recetas para eso. Por lo que yo abogaría es porque los estudiantes leyeran menos ensayos y leyeran un poquito más teorizaciones serias. Por ejemplo, no leyeran a Bauman, leyeran a Kahneman. Y entonces me parece que podemos tener cosas mejores. No sé si, no puedo satisfacer tu pregunta porque así de pronto no se puede contestar. Habría que ir proyecto por proyecto. Antes de responder, sí quisiera relacionarme con la última intervención de Fernando, porque esa propuesta de una colega de explicar todo por intereses, sentimientos y motores ocultos se me hace una inflexión decadente hacia el psicologismo de la sociología, dicho así con toda franqueza, porque finalmente esos motores ocultos, si entendí a Fernando cuando habló de equilibrio, es que existen ciertas constantes que puedes llamar leyes, ¿no?, que están por encima del estado político y de los mismos individuos, ¿sí? Creo que esos motores ocultos no pienso que deban ser psicológicamente interpretados, ¿no?, sino tienen que ser algo mayor, ¿no? Demanda-oferta fija el precio, ¿no?, más allá de tus intereses y sentimientos personales, ¿no? También quisiera rescatar dos cosas de la primera intervención de Fernando. Eso, que una teoría no es un conjunto de conceptos, ¿no? Aunque créanme que el gran mérito de Max Weber en Economía y Sociedad es haber creado un vocabulario, ¿sí? Y lo bueno de Weber, a diferencia de Marx, es que no te condena a estar interpretando qué quiere decir con clase, con estado, con trabajo, con desigualdad. Mucho de las ciencias sociales, aunque una teoría no es un conjunto de conceptos, es que los términos tienen múltiples denotaciones, ¿no? Piensen simplemente lo que están de moda: gobernanza, política pública, aún la misma desigualdad, ¿sí? En fin, creo que no es un conjunto de conceptos, pero sí tienes que tener una gramática conceptual precisa.
pero lo que importa de esa gramática conceptual es que los conceptos sean sujetos o predicados de enunciados causales, de explicaciones, pues, ¿sí? Si no se salta a enunciados causales, no haces teoría. Otro punto que yo sí quisiera también retomar de la primera intervención de Fernando es una distinción más que contraposición. Yo fui más de contraposición, de que sí tendrías teorías sociales de macro, ¿no?, de largo alcance, ¿no?, meso, de alcances intermedios, o micro, ¿no?, y que a lo mejor no tendríamos que estar oponiéndolas, sino bien exigir lógica, metodología y epistemología rigurosa para que tú puedas hablar que lo macro, lo meso y lo micro son genuinamente teorías, ¿no? ¿Sí? Entonces la confrontación, gran teoría social o teorías sociales intermedias o micro, como de las de bienestar social, ¿no? No sé si ese debate fuera productivo, y la exigencia sería cuál es tu conceptualización, metodología, supuestos de explicación, métodos de validación de tu hipótesis, etc. ¿Sí? O sea, como una idea más epistemológica, metodológica de la validación que del alcance. Bueno, de Carlos, yo que quería retomar, creo que él nos está diciendo exactamente cómo sí puede haber una teoría social rigurosa, que no es gran teoría social, ¿no? Y la concentró en bienestar, ¿no? Y lo que, oyendo su intervención, es como aleccionadora para todos nosotros, porque primero es una teoría social que está relacionada con la investigación y no con la docencia, porque mucho de la teoría social es hoy historia de las ideas, ¿no? ¿Sí? Tú das el curso de teoría social arrancando de donde quieras arrancar y terminando donde quieras terminar. Y él, en cambio, si de teoría social está articulada con la investigación, está en función de la investigación, es para producir investigación, y la investigación valida o falsea los supuestos heurísticos de la teoría. Después me gustó mucho de él que una teoría social arranca con una problematización del hecho de la realidad social, ¿no? Y después con una explicación de ese hecho que has hecho problema. Y lo que aprecié, si lo entendí bien, es que a diferencia de nuestras viejas compulsiones, la solución del problema no es única, ¿no? Sino, como él nos dijo, hay 3 modelos o 3 opciones de solución de un problema que puedes haber conceptualizado homogéneamente, ¿no? Ya ve, y que puedes compartir los supuestos de la explicación. Creo que ese es un campo también interesante, ¿no? Si la teoría social está pensada en solución de problemas, atentos, ¿no? No hay solo una o la solución del problema, sino hay vaya. Entonces son las cosas que aprendí de los colegas y que sí quisiera resaltar, no contraponer macro y meso, ¿no? Sino más bien ser muy exigentes en los cánones de toda teoría que quiera presentarse como científica, etc. Las otras preguntas que me hicieron, sí, yo sí creo que de hecho hay como una inclinación, ¿no?, al estudio de campos sociales particulares, no tengo ninguna duda. Y lo resalté y lo destaqué como una afición de la investigación actual, más que ocuparse o preocuparse de la teoría social en grande, ¿no? Mira, la única manera que yo veo de pasar de los objetos de conocimiento particulares al gran objeto de conocimiento del sistema social o de la sociedad es que ocurra algo que no está sucediendo, una dialéctica del conocimiento, ¿no? Que estos señores que son potentísimos en decirte cómo está la violencia intrafamiliar o la inequidad de género en el municipio de Zapopan, porque eso se te ha vuelto las ciencias sociales, ¿no? Eres el campeón en investigación de inequidad de género en el municipio de Zapopan. So what? ¿Y qué sigue? ¿Y qué significado tiene esto? Bueno, que haya una dialéctica, ¿no?, donde tú contradigas ese resultado
y empiece, o por autorreflexión o por inducción crítica, que vayas negando lo que has logrado y lo vayas superando, todo sí, y que entonces yo sí creo que vas descubriendo que tu objeto particular requiere de una conceptualización más específica, esta de una más general, esta de una más funcional, esta de una más estructural, o esta más, ¿sí? Y creo que es la única manera, a través de la problematización y dialectización de los resultados de nuestros estudios particulares, muchos de los cuales son rigurosos, ¿no? Y ejemplares, pero como estudios de caso, ¿no? Más que como a una cosa más fuerte, ¿no? O sea, inequidad de género en Zapopan, sí, bueno, ¿y qué es inequidad de género? Y la inequidad de género, ¿cómo le explicas? O más allá del género, ¿no? Y entonces vas ascendiendo a otros niveles de conceptualización y explicación que le pueden llegar a la teoría social. Es lo que yo tendría que ser más concreto, pero el único camino que yo veo es dialectizar, negando, conservando y elevando los logros particulares. Y respecto a lo de la colega Nel, sí, yo sí, es un poco eso, ¿no? De hecho, yo sí creo que hay preferencias cognitivas hacia objetos particulares y hay expectativas cognitivas de que ahí sí es posible el conocimiento riguroso y validable, y que ya no quieres ocuparte de algo que no es conocimiento posible, dicho kantianamente, ¿no? Pero pues esto habría que estudiarlo. ¿A qué se debe? Creen que tendríamos que estudiarlo. Tendríamos que ponernos de acuerdo qué es complejidad, porque para muchos complejidad es complicación, lo cual no es lo mismo, evidentemente, ¿no? Pero yo sí veo que lo difícil es que tú encuentras un entramado de relaciones sociales independientes, transterritoriales, en muchos niveles, que hacen muy difícil encontrar enunciados causales agregados e integradores de muchos fenómenos, o cuyas mediaciones, rutas y eslabones causales son muy difíciles de identificar, articular y validar. No lo sé, aquí sí confieso mi ignorancia, pero sí es un reto. A mí personalmente me interesa la gran teoría social, y la gran teoría social como estructura, marco de referencia heurístico y también de principios explicativos que te conducen al estudio de las cosas particulares, ¿no? Pero no estoy equipado para hacerlo, porque tendría que ir de nuevo a estos grandes temas que son importantísimos, pero que desafortunadamente me fui por otros lados, ¿no? Estamos en tiempo. Lamentablemente pues son las 12 y el evento continúa, pero antes de terminar me voy a permitir entregar los reconocimientos al doctor Carlos Barba, nuestro agradecimiento por esa participación. Muchas gracias.